Dicen tierra y ponen algo. Tierra ponen. Bueno. Santiago, no andes corriendo, hijo, porque si no los voy a bajar. Aquí está para los niños, cuando Sí, ya llegaron. Bueno, nos toca hoy. Yo también tengo. Es para los niños. Ok, perdón. Es el módulo 7 que trata acerca de Jesucristo y la obediencia. Y vamos a ver en esta clase 1 a quién debemos obedecer. Todo el módulo son 6 clases que tratan acerca de la obediencia. Si hay algo que es esencial e indispensable en la vida cristiana y en el camino de Cristo, es la obediencia. Entonces, iniciemos pues con una oración, poniendo este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que seas tú hablándonos, que seas tú dándonos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de Jesucristo, que nos llenes del conocimiento de tu voluntad, Padre, en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual, Señor, para que andemos como es digno de ti, agradándote en todo y llevando fruto para toda buena obra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿A quién debemos obedecer? Mateo 17, del 1 al... 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. 6 días después, Jesús toma a Pedro, Es el mismo pasaje, Santiago pero y ahora... a Juan, hermano de Santiago, y los lleva aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Quieres sentarte, amor? Yo me siento aquí si quieres. Y he aquí que se le aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es estar aquí. Si quieres, levantaré 3 tiendas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió. De la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo, a quien amo, en quien me complazco. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, aterrados. Acercándose, Jesús los tocó. Levantaos. Les dijo: No temáis. Alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. Entre lo que Dios manda por medio de Moisés, los profetas, los apóstoles y de Jesucristo, ¿a quién debemos obedecer? Porque se nos dice, tienes que obedecer la Biblia. Tú obedeces la Biblia, y hay muchos que pues nos quieren hacer creer o nos quieren obligar a hacer ciertas cosas porque dicen, la Biblia lo dice. Ahora, la Biblia, de acuerdo con lo que enseñó Jesús, se compone de la ley de Moisés, los profetas, los salmos, los evangelios
el Nuevo Testamento. Entonces, de todo eso, ¿a quién debo obedecer de todos ellos? A Pablo, a Moisés, a David, a Salomón. ¿A quién debemos obedecer? ¿A todos? ¿A ninguno? ¿A uno? ¿A quién creen ustedes? Yo a Jesús. A Jesús. Y si lo que enseñó o lo que mandó Jesús contradice lo que mandó Moisés. Aún eso. Porque Moisés mandó unas cosas y luego vino Jesús y bueno, aparentemente las contradijo, porque la Biblia no se contradice en ningún lugar, pero hay que entender por qué Moisés prohibió ciertas cosas que después Jesús las aprobó, o por qué la ley permite ciertas cosas que ahora Jesús no permite, porque en la ley se permitía que el hombre tuviera 3, 4, 5, 10 mujeres, las que pudiera mantener. Y hay muchos que dicen, no, pues ahí está, yo puedo tener muchas mujeres. Pero Jesús vino y dijo, no, tú tienes que ser fiel a tu esposa por toda tu vida. Entonces, ¿a quién le hago caso? Moisés prohibió comer puerco y conejo y ratón y murciélago. Pues ¿quién va a andar comiendo eso? Porque no les gusta el puerco, ¿no? Y Jesús dijo, puedes comer todo lo que te pongan frente a ti, cómete. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? De eso se trata esta clase, de poder discernir el orden de autoridad o la escala, porque vamos a entender conforme vayamos avanzando en la clase por qué la ley prohíbe unas cosas que la gracia permite y por qué la gracia prohíbe unas cosas que la ley que la ley aprueba, para entonces yo estar ubicado qué es lo que debo obedecer y no obedecer la Biblia a mi conveniencia. Si me gusta, lo obedezco. Si no me gusta, no lo obedezco. No, hay que ver quién es la máxima autoridad y a partir de allí ir en escala para que aunque no me guste, si de acuerdo al orden establecido por Dios es la autoridad máxima, tengo que obedecerlo aunque no me guste. De eso se trata esta clase. ¿Ya estamos todos? Ok. En este pasaje vemos claramente representada a la ley por medio de Moisés, a los profetas por medio de Elías, a la iglesia por medio de los apóstoles y a Jesús. Los vemos a todos unidos aquí. Entonces Dios desde el cielo da una orden a todos los presentes, que Jesús es su Hijo amado y es a Él a quien debemos oír. En otras palabras, la ley de Moisés, yo tengo que leerla e interpretarla a la luz de lo que Jesús enseñó. Los profetas tengo que leerlos e interpretarlo a la luz de lo que Jesús enseñó. El Nuevo Testamento lo tengo que leer e interpretar a la luz de lo que Jesús enseñó, porque Él es el centro. Él es a quien designó el Padre como su portavoz. Él es la máxima autoridad. Entonces, en la escala de obediencia que Dios establece, Él ha puesto lo que mandó Jesús por encima de lo que han ordenado los demás. Por eso debemos obedecer correctamente, teniendo clara cuál es la escala de autoridad. Entonces, escriban allí, escala de obediencia establecida por Dios. Y vamos a ir viendo aquí, desde la más alta hasta la más baja. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios ha delegado a otros. Y en ese orden, pues bueno, ahorita vamos a ir viendo cuál es la escala de la obediencia establecida por Dios. Juan 5:19 dice lo siguiente. Respondió entonces Jesús y les dijo:
de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, número 1, escriban allí, obediencia a Dios, escriban Dios, es la escala más alta. Y cuando nos referimos a Dios, nos referimos al Creador, al Eterno, al Yo Soy, al que se presentó con Moisés, como yo seré, el que seré, el único Dios que existe y que tiene la facultad de hablarnos cuando Él quiera. Si Dios se te apareciera algún día y Dios te ordenara algo, Él es la máxima autoridad. Se le apareció a Abraham y la primera orden que le dio es: haz tus maletas y sal de viaje. ¿A dónde voy? Y Dios no le dijo nada. Y Abraham armó sus maletas y se fue de viaje. Después le dijo Dios: vas a tener un hijo. Después le dijo Dios: entrégame a tu hijo. Era Dios, y uno puede llegar a saber con toda certeza que es Dios, pero en la mayoría de los casos no es Dios a través de su voz o de su expresión corporal o de su aparición visible que nos habla. Sin embargo, debemos tener claro que la más alta autoridad es la voz de Dios desde el cielo. Esto está aquí en Hechos 4 del 18 al 19. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos en un mundo donde hay autoridades, y Dios mismo nos manda: sujétate a tus autoridades. Ahora, si la autoridad me ordena algo contrario a lo que Dios me ha dicho, entonces ahí es donde yo debo tener claro cuál es la escala y tengo que obedecer a Dios, porque dice que es necesario, no es opcional, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tengo que obedecer a mi patrón en el trabajo, pero si el patrón me ordena que yo haga algo ilícito o que yo robe, entonces tengo una autoridad por encima de él. Los hijos tienen que obedecer a los padres, las esposas tienen que obedecer a los esposos, pero hay un límite, y ese límite es la autoridad más alta, que es Dios. Los niños tienen que obedecer a sus maestros en la escuela, pero si yo no le enseño a mi hijo que hay una autoridad superior de ellos y que es invisible y que está presente allí, por eso suceden tantos abusos, de que uno le machaca tanto al niño: tienes que obedecer, tienes que obedecer, tienes que obedecer, tienes que obedecer, que de pronto el maestro entonces tiene a un niño o tiene un niño o una niña indefenso que le dice: vas a hacer esto y no le digas a nadie, y si le dices a alguien, cuidado, y el niño pues dice: pues me han dicho que tengo que obedecer a mis maestros. Yo a mis hijos yo les he dicho: hijo, nadie tiene derecho, ni yo ni tu madre, a tocar tus partes íntimas. Tus partes íntimas con las que vas al baño, las partes que te cubres, nadie te las puede tocar. Incluso si yo o tu madre o un tío o un primo o un maestro o quien quiera que sea te los toca, patéalo, grita, muérdelo, desobedece. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de cualquier autoridad sobre esta tierra. Y ese es el orden. Cuando uno no entiende esto bien, entonces uno puede caer bajo la tiranía o bajo el autoritarismo de otros, sea en el gobierno, sea en el trabajo. En la iglesia es muy común que el pastor se pone como la máxima autoridad. Ahora, Dios habla y sigue hablando el día de hoy, y hay muchos asuntos en que tú tienes que pedirle a Dios que te hable.
Y a veces Dios te dice una cosa y tu líder te dice otra. Entonces, tienes que decidir por obedecer a Dios. Ahora, ¿uno puede cometer errores? Sí. Yo les insto siempre, miren, tengan esta escala presente. Y cuando no sepan qué hacer, cuando no sientan paz, busquen de Dios, pregúntenle a Dios qué quiere Dios que yo haga. Y eso que te diga que hagas, hazlo. Si no funcionó, quiere decir que no escuchaste bien. Tienes que sintonizar un poco mejor tu oído para con Dios. Pero si escuchaste bien, Dios te va a dar la razón a ti. Ahorita vamos a ir viendo las otras. Entonces, segunda, número 2, obediencia a Jesucristo. Obediencia a Jesucristo. Hebreos 5, 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Hay mandamientos en la Biblia. Ahora, la mayor parte del tiempo, yo me atrevería a asegurar que un 90% de las veces y del tiempo, Dios nos habla es a través de la Biblia. Por eso nos dejó su palabra, porque es a través de lo que nos habla. Es un mensaje de Dios para cada uno. Ahora, en la Biblia hay muchos mandamientos. Nada más en la ley, de Génesis a Malaquías, hay 813 mandamientos. No solamente fueron 10, fueron muchísimos más. Los 10 son como que la base de todos los otros. Después Jesucristo vino y dio 250 mandamientos. Y después vino el Espíritu Santo y dio 350 mandamientos más. O sea, encontramos que hay mandamientos de la ley, mandamientos de Jesucristo, mandamientos del Espíritu Santo en la Biblia. La escala más alta es los mandamientos de Jesucristo. Muchos dicen, no, es que Jesucristo nada más dio 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, esos 2 mandamientos son mandamientos de la ley. Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, está en Deuteronomio capítulo 6. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, está en Levítico 17. Esos 2 mandamientos son mandamientos de la ley. Yo tengo hijos. Yo creo que la mayoría aquí, pues tenemos hijos. ¿Alguna vez le hemos ordenado a nuestros hijos que nos amen? Qué feo sería, ¿verdad? Que le tengas que decir, me tienes que amar y te ordeno que me ames. Nuestros hijos nos aman, ¿por qué? Porque son nuestros hijos. Nos aman por naturaleza. Oye, la sangre llama. Los hijos aman a sus padres o los odian, ¿no? Porque o los amamos o los odiamos, porque no hay un punto medio. No hay quien pueda decir, no, pues yo no siento nada por mi papá ni por mi mamá. No, o los amas profundamente o los odias. O los obedeces o te rebelas contra ellos. No hay punto medio. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, somos su sangre. Estamos en un nuevo pacto. Y este nuevo pacto dice Dios que Él ya escribió la ley en nuestro corazón. Entonces, el amar a Dios está en nuestro corazón y por instinto debemos amar a Dios. Amamos a Dios porque Él nos amó. Si te tienen que mandar que ames a Dios, entonces no has nacido de nuevo. Pero cuando naces de nuevo, amas a Dios porque tu naturaleza es amar a Dios. Ahora, ama a tu prójimo como a ti mismo es un mandamiento incompleto. Un escriba le preguntó a Cristo, bueno, ¿quién es mi prójimo? Porque la ley dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en la parábola que ha sido malentendida durante siglos, lo que está diciendo Jesús es que no todos son mi prójimo. Dice, vino uno que cayó en manos de unos ladrones.
Y se fueron y lo dejaron medio muerto. Pasó allí un sacerdote y lo vio y siguió de largo. Después pasó un levita, lo vio, se acercó y siguió de largo. Pero después pasó un samaritano, se compadeció, lo curó, lo lavó. Y casi todo el mundo utiliza esa parábola para decir, hay que hacer buenas obras, hay que ayudar al prójimo. Pero la parábola no es acerca de ayudar a otros. La parábola es para responder una pregunta que le hicieron, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le presenta a tres: el sacerdote, el levita y el samaritano. Y le pregunta, ¿quién de estos tres fue el prójimo de aquel que cayó en las manos de los ladrones? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Piénsalo bien, hay 64 millones en espera por la respuesta. Y tan. ¿Ya qué le está pensando, no? O sea, no hace falta pensar mucho, ¿no? Y él dijo, el prójimo del que cayó en manos de los ladrones es el samaritano. Le dijo, bien has contestado. Y el sacerdote y el levita no eran su prójimo. Entonces la ley dice, amarás a tu prójimo, o sea, ama a los que te aman, ama a los que te hacen bien, a tu enemigo aborrécelo. La ley dice, a tu enemigo ódialo, a tu prójimo ámalo. Mi prójimo es aquel que me hace bien. Bajo la gracia, ¿qué dice Cristo? Ama a tus enemigos. A los que te hacen mal, hazles bien. Bajo la ley, ojo por ojo, diente por diente. Me la haces, me la pagas. Bajo la gracia es, me das en la mejilla derecha, te presento la otra. Me quitas la capa, te doy el suéter. No resisto. ¿Por qué? Porque estamos bajo un nuevo pacto. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento incompleto. Es, ama únicamente a aquellos que te aman a ti. Y Jesús dijo, si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? Lo mismo hacen los pecadores. Hitler amaba a su perro y amaba a sus hijos, ¿no? Amaba a los alemanes. Hitler todo lo que hizo, lo hizo por amor a su patria. Pero ¿a qué costo, verdad? Al costo del odio contra otros. Porque él entendía que hay que amar al prójimo. Muchos así es como hoy piensan. Pero Jesucristo dio otros mandamientos. Y uno de esos es, ama a tus enemigos. Haz bien a los que te hacen mal. Hazle bien a los que te aborrecen. Ora por los que te calumnian. Al que te hiera en la mejilla derecha, preséntale la otra. Mandamientos de Cristo dio más de 250. Y esos están por encima de todos los demás. Muchos dicen, bueno, entonces ya no voy a obedecer la ley. Puedo matar, porque la ley dice, no matarás. Y les digo, tienes que aprender lo que enseñó Jesús. Porque él dijo, la ley dijo, no matarás. Pero yo les digo que el que se enoja contra su hermano es culpable de muerte. Entonces Jesús va más allá. Jesús dice, no te enojes con tu hermano. Porque si te enojas con tu hermano, te vuelves un homicida. Y tienes que tratar el pecado desde que el enojo llega a tu corazón, porque si tú logras perdonar o logras superar el enojo contra alguien, no lo vas a matar jamás. Pero bajo la ley es, no matarás. Entonces alguien lo podía dar una paliza y dejar medio muerto y no estaba pecando, porque no matarás, no lo maté, pues lo dejó inválido, ¿no? Lo dejó todo destrozado ahí. Entonces, Jesucristo, pues, los mandamientos de Cristo, de allí la importancia de leer los evangelios para conocer lo que mandó Jesús. Número 3, tercero, obediencia a la doctrina de Cristo. Escriben ahí, la doctrina de Cristo. Ahora, de todo lo que mandó Jesucristo, lo que está en primer lugar es la doctrina de Cristo. Escriban ahí, la doctrina de Cristo. Romanos 6, 17 y 18. Observen cómo dice: Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y noten qué tan importante es la doctrina de Cristo. Por lo que cualquiera dice que se aquí Juan, extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, noten cómo dice, cualquiera que se extravía y no persevera en qué,
en la doctrina de Cristo. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La doctrina de Cristo, ¿cuál es? En Mateo capítulo 5, 6 y 7, ahí dice, cuando terminó Jesús de enseñarles su doctrina. Es el único lugar en los evangelios en donde dice, esta es la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo la podemos encontrar en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, lo que mal se conoce como el Sermón del Monte. No es un sermón, es la doctrina de Cristo. Y empieza diciendo lo que debemos ser. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y luego empieza a hablar de las relaciones entre nosotros. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por supuesto. No entendí bien el mensaje de... Entonces debo de amar a los que me aman. Y a los que no ¿Y a le los aman que no? también los tienen que amar. Ah, es Bajo la ley, de Dios. bajo la ley del Antiguo Testamento, yo no estaba obligado a amar a los que no me amaban. Es más, yo los podía hasta matar y los podía odiar porque eran enemigos de Dios y eran enemigos míos, bajo la ley. Bajo la gracia en Cristo, Él dice, ama a tus enemigos. Si alguien no te ama, tú ámalo. ¿Sí? ¿Ok? Bajo la ley estaba incompleto y muchos viven así. Si me haces bien, te hago bien. Si me haces mal, no te la acabas. ¿No? ¿Por qué? Porque te pago con la misma moneda o hasta peor. Ok, entonces, la doctrina de Cristo está en Mateo 5, 6, 7. A mí me dicen, oye, ¿y en tu iglesia qué doctrina tienen? Yo les digo, no tenemos. Pero no siguen una doctrina así, seguimos la doctrina de Cristo. ¿Y cuál es? Mateo 5, 6, 7. La doctrina de Cristo es conductual, tiene que ver con la conducta. Mientras que la doctrina de los hombres es conceptual. Muchos creen que la doctrina es, creo en esto, creo en esto, creo en esto, creo en lo otro. Y son puras cosas que ni han visto. Creo en los ángeles, creo en los demonios, creo en el cielo, creo en el infierno. Por más que creas, dice la Escritura que los demonios también creen, pero no se van a salvar, porque no todo el que le dice a Jesús Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. El que obedece, ese va a entrar. Y la obediencia es a Jesús, a su doctrina. Número 4. Escriban. Obediencia a la verdad. Obediencia a la verdad. Primera de Pedro 1:22. Escuchen cómo dice acá. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, Dice, a la verdad. os entrañablemente de corazón puro. Dice, amémonos unos a otros, no amemos a nuestro prójimo. Dice, por la obediencia a la verdad. Ahora, la Biblia en su totalidad es la verdad. Tus palabras son verdad. La suma de tus palabras es la verdad, dice en el Salmo 119. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es la verdad. Entonces, yo tengo que obedecer a la verdad, pero no por encima de lo que la doctrina de Jesucristo dice. Porque en el libro de Éxodo y de Levítico, volviendo a lo que estábamos hablando antes, ahí dice, destruye a tu enemigo. Y hay partes en donde dice, mátalos a todos. También hay una parte que dice, ojo por ojo y diente por diente. Si te la hacen, te la pagan. Y también decía, no cometerás adulterio. Pero pues si te gusta y no es casada y tienes dinero, pues
háztela tu esposo, y podías tener 5, 6, 10 esposas. Esa es la verdad. Ahora, ¿por qué permitió Dios eso en el antiguo pacto? ¿Por qué permitió que el hombre se divorciara por cualquier causa? Porque en la ley el hombre se podía divorciar simplemente si encontraba algo indecoroso en su esposa. Y la historia nos muestra que el dolor de pies, el mal aliento o el que se le quemara la comida lo consideraban indecorosos, ¿no? Entonces el hombre, simplemente porque se le quemaron los frijoles, ya se podía divorciar. Entonces Jesús explicó por qué Dios permitió tantas cosas en el antiguo pacto. Porque David tuvo muchísimas esposas, Abraham tuvo 2, Jacob tuvo 4. ¿Por qué? Y él dijo, por la dureza de vuestro corazón. No había venido el Espíritu Santo. Dios no nos podía a los seres humanos demandar algo que Él no nos había dado el poder para vencerlo. La ley es así como esto. Ve y cómprame 1 litro de leche. No, ve, ándale, ve, a ver cómo le haces. Pide limosna, a ver cómo le haces. Y él va y sale de aquí preocupado, ¿no? Dice, ¿y ahora qué hago? Y pasa penas y vergüenzas y le cuesta un montón de trabajo. Y si no va a traer un litro de leche, duermes en la calle. Pues él a ver cómo le hace. Pero consigue el litro de leche. Igual va y le dice, oiga, le barro. O sea, le cuesta mucho trabajo ir por 1 litro de leche, ¿no? Esa es la ley. Te da la orden, pero no te da el poder para que lo hagas. Ahora sí, vean, observen esto. Ve por 1 litro de leche. Y de lo que sobra te compras unas papas o algo. Pero en serio, córrele, que es un ejemplo que estoy dando. Sí. Ahora, le cuesta trabajo a él ir. Está contento, ¿va? Porque dice, me voy a comprar algo con lo que sobre, ¿no? Esa es la gracia. Dios te dice, haz esto y te da el poder para que lo hagas. ¿Verdad? Miren qué ejemplo tan precioso. Cuando uno entiende la gracia, dice, Dios, ¿qué más quieres que haga? Dime lo que hago. ¿Por qué? Porque Él te da el poder para que lo hagas. Pero bajo la ley dices, no, ya no me digas nada, porque lo que me pides me cuesta. Bajo la gracia, Dios dice, varón, una sola mujer por el resto de tu vida y le vas a ser fiel. Porque te di mi Espíritu Santo dentro de ti que te da el poder para poder hacerlo. ¿Sabes qué? Bajo la ley decía, no adulterarás. Te puedes casar con 10 mujeres. Bajo la gracia yo les digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. ¿Por qué? Porque te he dado el poder dentro de ti. Ahora, ¿qué puede pasar ahora que Él vuelva? Que Él no traiga el litro de leche. Que Él traiga puras papitas y pura comida chatarra. O que malgaste eso y que regrese sin nada. Yo le voy a pedir cuentas. Y lo voy a disciplinar. ¿Por qué? Porque le di eso para algo que le pedí. De igual forma, Dios dice, ¿sabes que te he dado mi poder? ¿Qué has hecho con mi poder? ¿Por qué no me obedeces si sí puedes obedecerme? Entonces, si Él no trae 1 litro de leche como se lo pedí, no es porque no pudo, es porque no quiso y tienen que enfrentar las consecuencias. De igual manera, si tú y yo desobedecemos a Dios, tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. Ahora, la verdad también manda cosas que no mandó Cristo. En los Salmos hay muchas órdenes. Por ejemplo, Cristo nunca dijo que oráramos siendo de madrugada. Él nos puso el ejemplo, ¿no? Pero en los Salmos encuentras tú órdenes como buscar a Dios cuando aún es noche.
busca a Dios mientras puede ser hallado, ¿no? Invócale mientras está cerca. O sea, hay muchas cosas que no porque no las mandó Cristo ya no las voy a obedecer. No, sí las pongo en práctica porque son la verdad. Y mientras no contradiga, entonces tengo que ajustarme. La blanda respuesta quita la ira. No respondas con ira a quien te habla con ira. Jesús nunca mandó eso, pero en Proverbios te lo dice. Entonces, son consejos que nos da Dios en todas las áreas de nuestra vida. Jesús nunca dijo, si tu hijo desobedece, agarra una varita y dale las nalguitas y enséñale a obedecer con amor. Nunca nos mandó eso. Pero en el Antiguo Testamento dice, disciplina a tu hijo con vara. No con ira, pero sí con vara y con amor. El padre que disciplina a su hijo libre el alma de su hijo de la muerte. No lo mandó Cristo, pero lo manda la Biblia y no contradice a lo que enseñó Cristo. Porque en ningún lugar dijo Cristo, no toquéis a vuestros hijos. Hay de aquel que le da una nalgada a su niño porque se les ve conmigo. No. Entonces, tengo el contexto de que necesito toda la Biblia. Claro, en aquellos